La última, perdón, la Sí, última sí, obvio. clase que nos vimos, no me acuerdo con exactitud cuál fue el nombre, porque yo le pongo fecha, pero sí habías dicho que lo que era ese Power iba a quedar algo afuera, y no estoy segura que era. Sí, no, porque no era del Power. Lo que iba a quedar afuera son grupos de poder, que el Eso, PowerPoint de listo. grupos de poder directamente no lo abrí. Ok, Así que del buenísimo, Power que grupo de poder. abrís, Gracias, dale, perfecto. Romy, ese Power lo vamos a gracias. terminar de ver hoy. Grupos de poder no, no entra, pero el No, PowerPoint lo que de... vimos de la era exponencial. Exacto, Alma, esa es la clase de hoy. Ah, genial, porque no lo había encontrado en el campus y por eso pregunto. El Power. No, no, perfecto. Ceci también me preguntó si lo iba a subir, le mencioné que no porque faltaba Este, una parte, pero bueno, ahora justamente es lo que vamos a ver. sí, yo dejé, Ah, viste, espacio como para completar las clases de Maxi y después retomar con la que faltaba de la era. Por eso. perfecto, Gracias, Romy. genial. Cualquier cosa pueden seguir consultando, preguntando y No, lo vamos, último que vimos ahí era sabiduría, ¿no? Definimos eso y ahí continúas ahora. exacto. Para no arrancar así medio de la nada, Cari, vamos a hacer un mini recuerdo de qué es lo que vimos. Bueno, justamente vimos el estado en una era en particular, en lo que se llama la era exponencial. ¿Qué es esta era exponencial? Es una era en la cual hay muchos cambios, cambios rápidos, vertiginosos, no lineales, sino exponenciales. Surgimiento de nuevas tecnologías, surgimiento de nuevas formas de hacer las cosas, cambios culturales, la globalización que nos atraviesa todo el tiempo. Y bueno, cambios inimaginables en cuanto al pasado. El pasado había cambios más leves, más graduales, más despacio, ahora no. Vivimos en la ola del cambio. Ese es eh, un poco el concepto, la idea de el momento en el que vivimos. Dentro de esa era exponencial se Perdón, desprenden, Romy, ¿qué ¿sí? día vimos esa clase? Porque me parece que la del 22 no fue. 22. Claro, en el cronograma está como 22, pero yo en el 22 no la veo. Ahí me contestaron, creo que el 11. Gracias. No, pero el 22 fue la clase No, el pasada, 8 no, del no. 6, ¿no fue? Yo la Sí, tengo como 8 del 6. Se 8 al dio 6. el 8 de junio. Gracias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vimos ese día? Un poco los supuestos básicos, que las tecnologías surgen en libertad, que en general no están atadas a nada, ni limitadas, ni reguladas, sino que surgen, que eso afecta a las naciones. Hay mucha diferencia entre las naciones que invierten y que están en la ola del crecimiento, de las que se adaptan y sobreviven a ellas. Y mismo dentro de cada país y cada nación, gente que tiene acceso a ellas y gente que no. Y por supuesto la adecuación estatal. Estados que ponen en su agenda pública estas nuevas tecnologías, que invierten en estas nuevas tecnologías, que las adoptan para así que aquellos que un poco las ven pasar, que no están en agenda, que no se discuten porque tienen otros problemas más estructurales, más básicos. Y hablamos también de lo que son las de las tecnologías disruptivas, que son aquellas que vienen a romper el paradigma. ¿Por qué? Porque ya no se puede volver atrás. Cuando aparecen hay que usarlas, hay que adaptarse y es difícil volver a cómo se hacía antes. Y como bien dijiste, Cari, vimos la primera tecnología, que es la de las TICs, tecnología de la información y la comunicación, que de eso se desarma la pirámide DICS con D, que es datos, información y conocimiento. Y hemos hablado de los distintos niveles, que hay datos, es son hechos, cuestiones que aparecen sin ninguna relación, informaciones cuando ya los categorizamos a esos datos y puede ser útil para, y conocimiento, que es un poco más allá, es bueno, esa información que ya está categorizada, de qué forma la podemos usar. Y sabiduría, que es lo que está allá arriba, es tener un pleno conocimiento y entendimiento de esto
Y a partir de esa información y del conocimiento que vos tenés, tocar distintas variables y manejar las cosas a tu manera. ¿Hasta acá vamos bien? Romy, ¿me repetís el nombre de la pirámide? DIX, ahí te la pongo DIX por el chat, que es datos, información y conocimiento, que básicamente son las primeras tres líneas, niveles de la pirámide. Gracias. De nada. Entonces, bueno, cuanto más subas en las pirámides, más entendimiento tenés del proceso. Bueno, vamos a ver una nueva tecnología. Después les voy a estar subiendo el PowerPoint. El PowerPoint tiene varios videos que un poco ejemplifican, no necesariamente te explican qué es Big Data, pero es una serie que te lo muestra, de de algún modo te ejemplifica. No vamos a ver videos esta clase porque estamos un poquito justos con el tiempo, pero bueno, lo que quiero que se lleven es un poco el concepto. ¿Qué es ese concepto? Big Data es el poder recopilar información, gran cantidad de información, detectar parámetros para formar modelos predictivos. Es decir, un gran repositorio de información de distintas fuentes, en las cuales lo que se busca es justamente buscar esos patrones repetitivos para buscar predecir. Romy, ¿me repetís por favor que se me cortó? Dale, no hay problema, porque en realidad lo dije de dos maneras distintas, pero Big Data es un gran repositorio de información en la cual se busca detectar patrones para poder generar modelos predictivos. Gracias a esta tecnología es un poco que la inteligencia artificial ha podido desarrollarse, porque hay grandes cantidades de información, esas grandes cantidades de información se han podido clasificar y se han podido hasta tener modelos predictivos. Por eso una parte de esto está incluido en inteligencia artificial, que igual la vamos a ver más adelante. Tengamos en cuenta que hasta 2003 toda la civilización humana había producido 5 exabytes de información y a partir de allí cada 2 o 3 días lo estamos generando. Es decir, un estallido de información, de cantidad de información, buena, mala, de distintos estilos. Pero bueno, ahora no es la falta de información, sino cómo clasificarla o cómo asegurarnos que es válida y es buena, ¿no? Entonces, ya habiendo visto tanto las pirámides de las TICs como Big Data, ¿qué piensan? ¿Cuáles piensan que son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Y qué cosas podría o debería hacer el Estado para mejorar esta situación? ¿Qué se les ocurre? El Estado para poder generar esta situación lo que podría hacer es tener buenas conexiones, ya que vamos a tener un lugar tenemos un lugar donde se deposita toda la información, que podamos tener buena llegada, buen alcance a toda esa información. Agiliza un montón tener todo esto organizado y saber lo que está bien y lo que está mal, pero bueno, yo creo que es como si fuese la electricidad, ¿viste? O el punto de llegada, o sea, cómo llegamos. Eso me parece que es lo que lo tiene, para mí, algo principal que tiene que dar el Estado. Tener redes, o sea, tener internet en todas partes sin la necesidad de los datos móviles. ¿Para qué? Para poder acceder, que es los Claro, pro, es eso, poder acceder a toda esa información que obviamente nos facilita un montón de cosas, un clic y de repente poder alcanzar la información desde lo personal hasta lo facultativo, lo laboral.
Perdón, Totalmente. el auge no tendría que estar, o la innovación no tendría que estar en políticas de ciberseguridad. Todos los datos de todas las personas están volcados en una nube y la inteligencia artificial pones el nombre de cualquier persona y te puede traer, no sé, si está en ANSES, si tiene los aportes al día, etcétera, etcétera. Y si se puede filtrar, cualquiera puede acceder a la información, hace un destrozo. Bueno, como está pasando, ¿no? Sí. Sí, justo, esa es la contra. Bueno, ahí Guido te tomé por dos lados. Por un lado, que justamente esta gran cantidad de información hace que haya ciberseguridad, que haya fraudes, y justamente, como vos mencionaste, el rol del Estado podría ser el pedir una seguridad de datos si es real que si en Google vos pones el nombre de una persona te aparece mínimo toda la parte tributaria. Así que sí, los pros de tener una gran cantidad de información, los contras, ¿qué se les ocurren? Los pros parte también de lo que dijo el compañero. Eh, Perdón, los contra. Los pros es eso, el poder con un clic acceder a todo lo que, desde una receta para cocinar hasta cosas de la facultad de apuntes y dudas, un viaje, cómo llego a tal lugar y poder hacerlo en el momento. Eso está bueno. Los contras, lo que decía él, el tema de la información que no está segura. Totalmente. Acá en contra también le agregaría lo que es fake news. ¿Cuántas cosas aparecen que no son reales? Sin ir muy lejos, se había dicho que el papá de Messi había fallecido y no fue así. Siempre hay fake news y vuela eso también. Cómo detectar también cuál es la data fidedigna y cuál es la data trucha, por decirlo así, ¿no? ¿Se les ocurre algo más de esto? Con respecto a eso, lo que vi que cuando generan imágenes, a veces con inteligencia tienen que poner la leyenda. No sé si se habrá sacado alguna resolución, pero hay que trabajar más en eso ahora. Cómo adaptarse a todo esto que viene. Totalmente. Y el tema Em, de las facilidades, se me ocurre mientras que todos opinan y dicen, limita, también de cierta manera, porque así como todos tenemos un clic, nos damos cuenta que las personas que están presas en las cárceles también tienen un clic para acceder a toda nuestra información y eso de alguna manera tendría que estar controlado, ya sean las cárceles, que la internet sea privada únicamente para los guardianes y las policías y la gente que trabaje allí, porque así después pasan los ciberdelitos. sí. Sí, el famoso phishing, que te mandan un mail con todos tus datos. A mí me llegó hace poco un correo a nombre de mi hijo, con los datos de mi hijo, Uh, diciendo supuestamente de AFIP, ni siquiera pusieron ARCA, de AFIP que tenía una deuda fiscal recontra trucho, o si no, te dicen que tenés del correo argentino un envío, que tenés que entrar a tal link para ver cómo está ese envío. O si no, me llegó también ofreciéndome plata, que ahí ya medio que dudé de aceptar. En euros, me ofrecían no sé cuántos euros, pero bueno, es todo recontra trucho, ¿viste? Entran a tu correo y te roban los datos. La de las totalmente. cuentas de los abogados que te intiman con que tenés deuda con, y vos es una locura, te llegan continuamente. Sí, sí. Bueno, las estafas a las personas de tercera edad, ni les cuento. eh, pero sí, totalmente. Yo uno de los pro que también pondría es no solo la facilidad del acceso que está cerca de un clic, sino la posibilidad de procesar gran cantidad de datos. Un pro puede ser que todos los datos volcados así en una nube, como que te permita, bueno, pusieron facilidad en acceso a la información, pero, por ejemplo, lo que hizo el Estado fue poner mi Argentina y ya no hace falta andar con tantos papeles y demás. Ahí tenés el DNI, tenés la cédula, ves hasta si tenés las vacunas, si tenés que viajar afuera. Este, y
como muchas cosas más. No, genial, genial, Guido, sí, totalmente. La licencia de conducir, un montón de cosas. Creo que es algo que ha hecho el Estado justamente para centralizar y tener toda la información ahí. Eh, totalmente, totalmente. ¿Alguna cosa más o acá quiero poner tics? A ver el chat que no lo estoy mirando tanto. Ahorro de Igual también tiempo, sirve como para utilizar para hacer estadísticas de consumo, de nivel social. Yo creo que sirve un totalmente. montón todo eso. Totalmente, sí, acá me dice Luciana también la manipulación, que es un problema, tema de ciberseguridad. Procesar grandes datos y como vos decías, Ana, para estadísticas, por ejemplo. Está muy bien. Lo que creo Bárbaro. que Sí, habría que, o sea, tendría que haber un proceso ordenado, o sea, viendo todo lo que se viene, tendría que estar en agenda, ya que estuvimos hablando de eso, una política pública que vea cómo primero vas a obtener seguridad, después cómo vas a distribuir toda la información, a quiénes van a llegar, algo más armado, no que nos vaya cayendo así y el Estado no haga nada para ordenar todo esto. Es lo que me queda todavía. Es como que vamos recibiendo y se va haciendo sobre la marcha. te Sí, bueno, entiendo, Igual, profe, pero es también. complicado limitar de una, ¿eh? No limitar, sino como Estado organizar la ciberseguridad, después ver cómo vas a dar acceso, cómo vas a hacer que todo el mundo tenga internet, una política pública, algo que sea un proceso, Como si fuera una normativa de cómo va a ser y un cómo llevarlo a ordenamiento cabo. en Porque, esto. por ejemplo, mi Argentina, que decía Guido, está buenísimo, pero no te lo Sí, toma todo el mundo. Ojo, porque mi Argentina con el DNI o con el registro de conducir no te lo toma todo el mundo. Y hay es casos que verdad. te paran y te dicen, no, dame el DNI físico o la cédula y decir, ¿para qué tengo entonces mi Argentina con todos los datos actualizados si cuando voy a hacer algo no lo toman? Entonces, eso también sería una contra de que, ok, lo aplicaste, está mi Argentina, como dijo, hasta las vacunas salen y Sí, todo lo de los trabajos, si tenés RT, absolutamente todo. Entonces, fíjate la forma que se aplique universalmente en todo el país. totalmente. Y eso también tiene que ver con la infraestructura, que haya internet por todos lados, que se Claro, pueda. planificación, eso quería decir, que haya una planificación de todo esto, viendo que nos está estallando en la cara, ver cómo es para tener un proceso mucho más ordenado. Aparte de esa manera, creo que también se ahorrarían un montón de temas y de problemas. Por ejemplo, si mi Argentina funcionara como corresponde y se usaría bien, cuando una persona que no debe salir del país por el caso que sea, en cualquiera de las fronteras o en cualquiera de los aeropuertos o en cualquiera de las estaciones de ómnibus, automáticamente lo atraparían. Pero siempre hay fugas en los procesos. Sí, profe, a mí me está pasando que yo escucho los ejemplos, por ahí un poco hipócrita porque no estoy hablando, pero yo creo que se están confundiendo la Big Data con algunos aspectos de avances tecnológicos, porque como usted dijo, la Big Data es este repositorio sí, de información que en realidad es una herramienta que puede usar, por ejemplo, una organización para analizar, por ejemplo, el consumo de los clientes y en sí. base a eso, por ejemplo, crear tal día, en tal hora, una oferta. Sí, también. Eh, o, por ejemplo, analizar de cierta forma la disposición en las góndolas de los productos que se venden más o que están interesados en como poner en tendencia o cosas así. Yo creo que, por ejemplo, algunas de los ítems que están ahí enumerados
quizá por el espíritu en el que se pensaba desde un principio, no tiene mucho que ver en algunas cosas, pero después si le buscas la vuelta, sí. Por ejemplo, las fake news, yo creo que la contra del fake news no es el fake news en sí, sino el acceso a la información, de la gran cantidad de información que te da la Big Data y cómo vos podés manejarlo, en este caso, por ejemplo, con noticias falsas. Sí, sí, a ver, es real lo que vos decís. Big Data es una cosa, TICS es otra. Big Data es un gran repositorio, cualquier empresa lo utiliza, especialmente cuando tiene un sistema contable y después tecnologías paralelas. El ejemplo que vos diste, Alan, es excelente cuando vos buscas, pues te querés comprar un auto, de repente te aparecen 40.000 publicidades para que compres 20.000 autos. Em, sí, dependen, es como vos decís, ciberseguridad, quizás lo pensás si buscas información personal de alguien dentro de esa Big Data, pero no por el acceso a ella. Y los fake news es real. Una cosa es que alguien esté aburrido e invente un rumor en internet y otra cosa es que todo el mundo lo consuma, lo publique, lo dé como válido. Ahí es. ¿Es eso a lo que te referías, Alan, o me perdí? Claro, sí, es más que nada eso. Por ejemplo, no sé, se me ocurre eh, el tema de, qué sé yo, las estaciones de servicio, que por el consumo es también, si no me equivoco, a la noche, por ejemplo, es cuando dicen que conviene cargar combustible, ¿por qué? Porque rinde más. Entonces, qué sé yo, no sé, YPF agarra todos los datos de consumo a esa hora y con la aplicación YPF, no sé, te tira una promoción. Yo creo que apunta más a eso. Totalmente. No sé si ponerlo, bueno, lo pondría como pro, después ustedes evalúen, pero estrategias de venta, o sea, las estrategias de venta, no, a ver, ya muevo esto de acá. Las estrategias de venta es una posibilidad que te da esto, que te da este tipo de tecnologías. Totalmente, totalmente. Bueno, teniendo más o menos esto, voy a correr este para el costado. Vamos a ir por las otras tecnologías, si les parece. Van a ver que algunas cosas se repiten, otras no. Y vamos directamente a meternos en lo que yo considero que es la estrellita ahora. Creo que les había mencionado que esto fue creado, este texto fue escrito por Oslak en 2020, cuando yo explicaba en 2020 que era inteligencia artificial o que era Big Data, nadie me entendía mucho. Ahora, cuando decimos inteligencia artificial, ya sabemos de qué se trata. Como que en pocos años, todas estas tecnologías de las que existían, pero no todo el mundo hablaba, se volvieron boom. Y a hoy la inteligencia artificial es algo que está súper de moda. ¿Qué es inteligencia artificial? Son máquinas que imitan funciones cognitivas, funciones relacionadas a, a razonamientos mentales, como aprender, como programar, como resolver problemas. Inteligencia artificial es posible gracias a que se ha mejorado todo lo que es eh, el- los- la forma de codificar, porque las computadoras cada vez tienen más capacidad y porque existe una gran cantidad de datos a disposición. Entonces lo que se hace con esos programas es justamente enseñarle.
enseñarle a buscar, a cómo responder, a qué responder. Después de entrenarlos, termina siendo lo que vemos nosotros. O sea, nosotros vamos, le hacemos una pregunta y ya nos trae una respuesta. Bueno, alguien atrás lo estuvo enseñando, lo estuvo practicando para que esa inteligencia pueda responder de esa forma. O sepa dónde buscar, sepa qué buscar. Y se pueden hacer 1.000.000 de cosas con la inteligencia artificial. ¿Ustedes la usan para algo? Muchísimo, para estudiar, para los parciales. A full con los formularios de preguntas y para un montón de cosas, hacer trabajos prácticos, PowerPoint. No, es increíble, la verdad. Es muy, muy bueno. Totalmente. ¿Alguno más la usa? Yo hago los flyers del club. Bien. Ah, Todos mirá, los bien. Todos, cuando hacemos torneo o hay algún evento o lo que fuera, inteligencia artificial, le subo el logo del club, lo que quiero, y le voy modificando y hago si hay que saludar a alguien para el cumpleaños, los carteles del Día del Padre, todos. Está muy bien, está muy bien. Yo la Bueno, uso mucho para diseño, para hacer cosas de, no sé, diseño de interiores, eh, paisajismo. Me gustan mucho las plantas, entonces le digo, esta no vive bien acá, no vive bien allá, lo uso un montón. no, re bien. Y para Bueno, tejer la uso un montón. a Uno de mis hobbies más lindos es tejer y la uso un montón. Sabe un montón. Mira, Bien, me ayudó Romy a diseñar, a rediseñar mi casa, viste, adentro. Yo sacaba una foto y le decía, ¿me podés dar tips de cómo puedo decorar? No, pero es fascinante, ¿eh? Fascinante, sí. Y sí, te recomienda también, te recomienda qué podés hacer para dar luz, ampliar todo lo que podés poner. La verdad es fascinante. totalmente, totalmente. Lo que pasa es La- que se quedan sin laburo los diseñadores, porque te digo que es bárbara. Hay un montón de cosas en la IA que son muy impresionantes. Hasta, no sé, te sacas una foto y decirle, proyectame cómo quedaría yo acá parada en este lugar, con tal color, con, no sé, con esta planta, que me soporte el frío, cómo se vería esa planta en invierno, cualquier cosa. sí, Es buenísimo. la verdad que es buena la inteligencia artificial, tanto para darte ideas creativas, para contestarte preguntas de la vida que vos decís, ay, ¿será así o no? Le preguntas y te las responde, para estudiar es buena, explícamela de una forma más sencilla, explícamela de una forma más compleja, haceme preguntas como si fueras un profesor, o mira, tengo que hacer una presentación para tal persona de tal forma, y te da un speech y te tira ideas. Creo Haceme que un modelo de parcial, te lo contesto y corregímelo en qué me equivoqué. Y de repente le subís al apunte de la clase y le pedís y le contestás y te corrige y te pone los por qué, sí, Igual, totalmente. yo la utilicé mucho para impuestos, pero tiene errores, ¿eh? Impuestos a las ganancias tiene demasiados errores. Por ejemplo, ChatGPT tiene muchos errores que vos vas dando cuenta. Es más, el profesor nos dijo no utilicen IA porque les va a decir cualquier cosa y fue así. Bueno, cuando sos muy específico, es Claro, Sí, lo que mejor. tenés que tomar piensas o revisar la información, tal cual. exacto, le tenés que como que decir no, pero en ganancias se deduce así. Y ahí es como que recula y vuelve a ver si está bien lo que estás diciendo. Y claro, pues así, bueno, y me te pasó con contesta, impuestos que sí tuvo varios errores. disculpa, tienes razón, me he Sí, confundido, es como tú dices. sí, Sí, así. A eso bueno, es que hay que tener, yo lo comparo como cuando salieron los GPS. Vos tenés, o sea, para que realmente te sirva, vos tenías que conocer
medianamente los lugares por donde te movías, porque si no, terminabas como pasó con mucha gente por lugares peligrosos. Seguías el camino y después, nada, se te rompía el GPS y no sabías ni cómo salir de ahí. Y esto es como lo mismo, o sea, el desafío es seguir razonando, aunque utilizarlo como una ayuda, pero sin dejar de razonar las cosas, sin dejar de darle la vuelta, de esquematizarlo de otra forma. Ese es el tema. En el seminario contable, un profe nos proyectó un video y nos decía, nada, eso era súper rápido, lo que era un bot que hacía conciliaciones contables, y cuando terminó, nos quedamos nada embobados, nos decía, ¿cuánto tiempo piensan que llevó a hacer todo esto? Y no, chicos, o sea, lo que acaban de ver es en tiempo real. Pero si ustedes se asustan por esto, no sé qué hacen acá, porque ustedes no pueden pensar que se van a quedar sin trabajo porque un bot está haciendo una conciliación. En realidad, lo que está haciendo es brindarle a ustedes tiempo de utilidad para hacer todo lo que hoy no podemos hacer, que es analizar. Y es verdad, estás encerrado en tareas repetitivas que te llevan un montón de tiempo y no podés analizar realmente los datos. Entonces está genial para eso. Pero no de tirarle todo, si no pasa. Hubo un caso muy conocido en Estados Unidos que le impugnaron los balances porque se lo dejaron a la inteligencia artificial y lo hizo mal. Pero ni siquiera después se tomaron el trabajo de decir, pará, analizo a ver si, claro, está bien o no. Terminaron súper mal con una multa millonaria. Sí, No, yo entiendo que también la inteligencia artificial se está entrenando con nosotros, eso es lo peligroso, que se está entrenando y que vos no podés dejar de tener el criterio. Para mí es una herramienta, pero a veces se ríen porque yo a veces estoy hablando y le digo, no es lo que yo te estoy preguntando, cállate, eso no es, o me enojo, y a veces mi marido me dice, ¿con quién estás hablando? ¿Entendés? O sea, le digo, no, esta tarada, que no sé si tarado, le digo, que no dice, no entiende nada de lo que estoy preguntando. Porque es una herramienta, que se está entrenando, pero si alejamos de que ella maneje el criterio, y somos Terminator, ¿entendés? O sea, es una estupidez.